Muy buenos días, le damos a toda la audiencia que nos está escuchando en esta mañana. Donde quiera que usted se encuentre, le damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Le damos gracias al Eterno por estar iniciando una nueva semana. En esta semana vamos a iniciar un nuevo mes, pero sobre todas las cosas, en este momento estamos iniciando un nuevo día. Y estamos a la expectativa de lo que el Eterno va a hacer, porque su palabra nos declara que las misericordias del Eterno se renuevan cada día. Y hermano, estamos en estas horas de la mañana aquí en Dallas, esperando que la generosidad y la misericordia del Eterno se revele sobre nuestras vidas. Amén. Pero para eso vamos a tener que alinearnos con la voluntad del Señor, porque recuerde, muchas de las bendiciones del Señor son condicionadas. Y en eso nos vamos a detener en Salmo 34, versículo 15, donde todos hemos de recordar esa preciosa promesa que David descubrió. Y lo descubrió convirtiéndose en un hombre justo y aplicando la justicia para sí. Y con esa aplicación que él hacía a su vida de todo lo que él había aprendido en las Escrituras, él podía estar confiado de que la protección divina vendría sobre de él. Dice Salmo 34, versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nos podemos dar cuenta que nuestra oración siempre es efectiva, pero también nos dice claramente la palabra justos. Todos aquellos que practican la justicia, todos aquellos que están debajo de las instrucciones y mandamientos del Eterno, podemos siempre recurrir a Él en oración y siempre debemos de guardar la esperanza de que Él nos va a escuchar. Salmo 34, versículo 19 dice de esta forma: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Hermano, yo creo que todos de una manera u otra, en cualquier área de nuestra vida, siempre sufrimos aflicción. Siempre nuestra fe está siendo probada. Es por eso que siempre debemos de recargarnos en las misericordias y en las promesas que el Eterno ha guardado para nosotros en su palabra. Amén. Después de leer este salmo, podemos iniciar ahora sí nuestra porción para esta semana y nos vamos a detener en el Salmo 34, conectándolo con Levítico 19. Esta porción de la palabra se llama Kadoshim, que quiere decir simplemente santos. Levítico 19, versículo 1, dice de esta forma: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová, vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová, vuestro Dios. Bueno, los primeros versículos nos dan el nombre de la porción, Kadoshim, seréis santos. Yo creo que para muchos de nosotros la palabra santos ya está completamente definida en nuestra mente. Vamos a definirlo una vez más como consagrados, apartados. Estamos listos para escuchar la voz del Eterno, sus mandamientos y ejecutarlos. Amén. Algo que me llamó la atención es el versículo 3, que inmediatamente que el Señor le da la orden a Moisés, empieza no desde el primer mandamiento, pero empieza después de los 3 primeros y se detiene y el Señor le dice a Moisés que instruya al pueblo de Israel diciéndole que cada uno debe de temer a su madre y a su padre. Qué importante, porque ahí nace nuestra responsabilidad, especialmente en días tan difíciles donde podemos ver que se ha olvidado un poco la responsabilidad con todos aquellos que fueron ese canal para traernos a este mundo, para que podamos ser educados en el Señor, para poder así tener la experiencia que estamos teniendo hasta ahorita de conocerlo a Él. Siempre el Señor ha usado a nuestros padres. El apóstol Pablo estaba consciente de lo que esta porción de Kadoshim quería decir. El apóstol Pablo pudo transmitir a la iglesia de
Éfesos esta bendición, este mandamiento, pero también pudo transmitir las generosidades, las prosperidades que venían a través de ejecutarlo. Cuando llegamos a Efesios capítulo 6, en el versículo 2 al 4, dice de esta forma: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, todos los mandamientos son con promesa. Unos son para bendecirnos y otros son para prevenir que nosotros entremos en decadencia espiritual. Pero este mandamiento, precisamente con el que inicia esta porción de Kadoshim, trae una promesa, porque dice el apóstol Pablo que la promesa es para que nos vaya bien. Si queremos realmente ver buenos días sobre nuestra vida, tenemos que sujetarnos a esos mandamientos, principalmente cuando se trata sobre el honrar y temer a nuestros padres. Y también viene la otra bendición donde dice: y para que seas de larga vida sobre la tierra. O sea que es un conjunto de bendiciones que el Señor añade a nuestra vida al poder honrar y temer a nuestros padres. Temer a tus padres quiere decir escuchar su voz, respetar y sobre todas las cosas escuchar el consejo. Aún varios proverbios se inician diciendo: oye, hijo mío, la voz de tu padre y no deseches el consejo de tu madre. Entonces tenemos que sujetarnos constantemente a que ellos nos estén instruyendo. Esa es la palabra correcta que deberemos de estar aplicando a nuestra vida. La instrucción del padre viene con amor, la instrucción del padre y de la madre vienen directamente del Eterno. Entonces, repito, Efesios 6, versículo 2 al 4, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Continuamos, también la palabra del Señor nos dice en Levítico 19, versículo 6, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. O sea, no nos está diciendo que simplemente tenemos que traer lo que vamos a sacrificar, pero también que tenemos que tener una disposición interna y estar conscientes de lo que estamos haciendo para poder ser hallados y aceptados delante del Señor, hallados justos y ser aceptos en nuestro sacrificio que estamos haciendo. El apóstol Pablo lo pone de una manera en Colosenses 3, 23, 24, donde dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Todo lo que nosotros hagamos, no tan solo dentro de la iglesia, no tan solo en el ministerio, pero todos los días de nuestra vida, a cualquier hora del día, tenemos que hacerlo de corazón, porque ese es el sacrificio que el Señor está esperando de parte de nosotros. Colosenses 3, 23 y 24, repito, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No para ser visto, no para que nos den de palmadas en la espalda, no para que nos agradezcan, no para que nos tomen en cuenta, no para que seamos considerados para ningún puesto. Pero todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo en servicio, en amor, teniendo en cuenta que ese sacrificio que estamos haciendo, lo estamos haciendo precisamente para el Señor. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y dice el versículo 24: sabiendo que del Señor recibiste la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué importante que nosotros tengamos esa mirada precisamente en cada cosa que nosotros vamos a efectuar en este día, hermano. Concéntrese. Yo sé que muchas de las veces nosotros recibimos adversidad, aún en nuestros trabajos, aún dentro de nuestras familias, y a veces alcanza el enemigo a desviar nuestra verdadera intención. Y nosotros ahorita, a través de este versículo, podemos reintencionalmente dirigir nuestra mirada y puesto nuestros ojos en el Señor, como dice Hebreos capítulo 12, podemos ofrecerle todo sacrificio de servicio, por más difícil que sea, podemos ofrecérselo a Él, sabiendo que Él es bueno y que a través de ese sacrificio, si Él nos haya aceptos, vamos a recibir el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestro sacrificio, el fruto de nuestra ofrenda. Amén.
Levítico 19, versículo 9 dice de esta forma: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Bueno, en aquel tiempo el mandamiento que el Señor les estaba diciendo era que a todos aquellos que vivían de sus cosechas, vivían de lo que producía la tierra, hermano, todo lo que se cayera de sus manos y cayera a la tierra, no podían recogerlo, porque después de que ellos recogieran su siembra, su cosecha, después de eso por las tardes venían las huérfanas, venían los extranjeros, venían las viudas, venían los huérfanos, y ellos se alimentaban de todo aquello que caía en el suelo. Yo creo que el apóstol Pablo nos está diciendo en una de sus cartas que no seamos ávaros, porque la avaricia también es idolatría, pero también nos está indicando la Torá que debemos de ser generosos. Es una ley que se estableció para proteger a todos aquellos que no tenían quizás las bendiciones que nosotros tenemos, y la Torá, la palabra, les decía que teníamos que compartir con cada uno de ellos. Versículo 19:11 de Levítico nos dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Aquí hay algo bastante importante. Les digo que Kadoshim, ser santo, esta porción que estamos iniciando, tiene una serie de mandamientos donde nosotros podemos aprender de ellos para ser hallados justos y así poder recibir las bendiciones que recibe el justo. El apóstol Pablo, que fue instruido en todo lo que nosotros consideramos los mandamientos, los primeros 5 libros de la palabra que nosotros decimos la Torá, ustedes pueden decir el Pentateuco, como usted guste, pero a final de cuentas es la palabra del Señor. Él fue instruido y él le recordó a Timoteo en la segunda carta que le envió en el capítulo 3 del 12 al 14, y dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañado y siendo engañados. Ok, la palabra Levítico 19, Kadoshim, nos está diciendo: no engañéis, no mintamos a nuestro prójimo, respetemos el derecho ajeno. Y el apóstol Pablo está afirmando a la carta a Timoteo que había un grupo que se dedicaban a engañar gente, pero también les está diciendo que esa gente que se dedicaban a engañar dentro de la iglesia estaban caminando en un ciclo donde ellos engañaban a otros, pero otros los engañaban a ellos. Y todavía en nuestras vidas eso está vigente, hermano, porque recuerde que el apóstol Pablo lo envió a la iglesia de Éfeso. Y sí hay forma de romper esto, de romper este ciclo que a veces vemos interminable en nuestras vidas. Y la manera de romperlo, pues básicamente es el frenar nuestra lengua, el detenernos de engañar, de decir mentira, y poder así romper ese ciclo, pedirle perdón al Eterno e inmediatamente empezar nuestra renovación espiritual y así poder recibir todas las bendiciones que el Eterno tiene para nosotros. Levítico 19, versículo 13 nos dice de esta forma: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Qué importante, porque en este versículo el Señor nos habla a todas las personas que son dueños de negocios, a todas aquellas personas que emplean a otra gente y tienen que pagarle sus servicios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, hermano, el salario de nuestros empleados no debe de descansar en nuestras cuentas de banco, no deben de descansar en nuestras casas. El asalariado, nuestros empleados, ellos vienen porque tienen necesidad
Y recuerde, son protegidos por el Señor. Así que nosotros no podemos excusarnos de que al final de la semana no tenemos para cubrir sus salarios. Tenemos que buscar la manera de ser justos y de cubrir ese salario que ellos ya se han ganado durante la semana, para que así nosotros podemos alinearnos con lo que la palabra del Señor demanda de nosotros. Yo creo que todos hemos estado en esa posición donde a veces pues se nos es detenido el salario y entramos en conflictos porque tenemos deudas que pagar. Tenemos que tener a los empleados, a los de condición financiera menor que nosotros en consideración, porque recuerde, son protegidos por el Señor. Levítico 19:32 dice de esta forma: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Ahí donde nos vamos a detener un poco, porque este versículo es sumamente necesario para nuestras vidas, es sumamente necesario para la sociedad en la que vivimos. Simplemente está diciendo el Señor que tenemos que aprender a estar debajo de autoridad, que tenemos que aprender a respetar. Yo creo que el apóstol Pablo tenía esto en mente cuando lo instruyó en una de sus cartas a Timoteo y le dijo que tuviera mucho cuidado de cómo él reprendía a un anciano, que tenía que considerarlo como padre. Iniciamos Levítico 19 en los primeros 3 versículos diciendo que el Señor nos estaba ordenando que tuviéramos respeto por nuestro padre y por nuestra madre. Pero también ahora, cuando nosotros llegamos a Levítico 19:32, la palabra nos está diciendo que ese respeto que le debemos a nuestro padre y a nuestra madre se debe de extender a todas aquellas personas mayores, a todas aquellas personas que constantemente nos están instruyendo, nos están contando sus experiencias, nos están dando consejos, y muchas veces nosotros los tomamos como vanos, los tomamos como que ya no están bien de sus 5 sentidos, y a veces pues hasta les faltamos al respeto, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, hermano, porque a veces entramos en cautividades que luego es difícil desatar simplemente porque violamos los mandamientos del Eterno. Yo creo que la palabra del Señor, la instrucción, los mandamientos, yo creo que tienen siempre un propósito, el educarnos. Tienen como finalidad el que nosotros vengamos a ser gente que tiene un nivel de entendimiento para poder conducirse en santidad dentro de la sociedad en la que vivimos. Este versículo me ha acompañado desde que entré a la iglesia, porque yo creo que fue uno de los primeros sermones que me impactó. Y dice así, lo voy a repetir, Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. O sea que esto está aunado a la autoridad, está junto a que nosotros debemos de aprender a respetar la autoridad. Recordemos que toda la palabra habla que una generación transmite conocimiento a otra generación y nos exhorta a poder respetar a otras generaciones que ya están saliendo y no tomarlas como vanas, no tomarlas como no fructíferas para nuestro tiempo. Amén. Dice Levítico 19:33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Podemos nosotros entender que muchas veces el extranjero pues son las personas que ganan menos dentro de nuestra sociedad, y eso está en contra de la palabra. A veces vemos a un extranjero que va llegando a nuestras ciudades y lo primero que hacemos es ofrecerles salarios más económicos. Y hermano, eso es opresión, y eso va en contra de la voluntad del Eterno, y a veces por eso no prosperamos. Y dice la palabra que debemos de considerarlos como naturales entre nosotros. Vamos a repetir esto. Dice Levítico 19:33, el versículo dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Una cosa que aprendí de un rabino hace varios años, él hizo una pregunta y dijo, ¿cuántos tipos de amor se mencionan dentro
de la Torá, dentro de los mandamientos, dentro de los libros de instrucción? Yo creo que nadie pudo contestar eso, pero cuando él nos dio la respuesta, dijo, número 1 está y resalta el amor a Dios sobre todas las cosas. Número 2 está el amor a tu prójimo como a ti mismo. Pero número 3 también resalta el amor hacia el extranjero. Está protegido. La palabra nos dice que debemos de considerarlo como natural entre nosotros, porque debemos de recordar que Israel fue esclavizado en Egipto por 400 años y tenemos que tomar eso en consideración. Versículo 35 de Levítico 19 dice de esta forma: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo Jehová. Esto me recuerda Mateo capítulo 7, versículo 12, donde Jesús está instruyendo a sus discípulos en aquel sermón del monte y les dice de esta forma. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Simplemente lo que está diciendo Jesús es el cumplimiento de toda la Torá se manifiesta cuando nosotros amamos al prójimo, cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, cuando ponemos al prójimo en consideración como a nosotros mismos. Es lo que está diciendo prácticamente Jesús, es lo que nosotros llamamos la regla de oro que siempre debemos de mantener nosotros en nuestra mente. Hermano, el tiempo se nos acaba simplemente para decirle Kadoshim, santo, justo. Hermano, esfuérzate en este día. No permitas que el enemigo te robe tus bendiciones a través de practicar injusticia. Mi teléfono es el 214-212-7676 y estamos aquí siempre para cualquier aclaración. Hemos estado orando por bastante gente, hemos estado liberando gente, hermano, y si tú tienes una pregunta, tienes un problema que no puedes resolver por ti mismo, para eso estamos aquí en la radio. Mi teléfono es el 214-212-7676 y recuerda, el Señor te ha llamado a ser santo porque Él es santo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que podamos en este día florecer y que podamos resplandecer su gracia y su misericordia. Amén. Que el Eterno te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך